Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. En esta hora vamos a tener nuestro estudio bíblico y gracias a Dios porque nos da nuevamente esta oportunidad de seguir adelante con nuestros estudios. Hoy es un regalo especial que Dios nos da y pues hermanos, vamos a comenzar nuestro culto de estudio y vamos a comenzar con una oración. Padre bendito, en este momento te damos gracias por tu cuidado, por tu bondad, por tu sustento, tantas bendiciones, Señor, y sobre todo gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que vino a nosotros para rescatarnos, para salvarnos, para llevarnos a esa comunión franca y abierta contigo. Señor, en esta hora, en tus manos también ponemos a todas aquellas personas que tienen enfermedades, aquellas personas que tienen necesidades, que tienen problemas. Señor, que tú les fortalezcas. Señor, a todas esas personas que están siendo afectadas por este virus, que están en los hospitales. Señor, tú anímales, sé con sus familiares en todo momento, sosteniéndoles. Señor, tú haces grandes cosas, tú eres el que puede levantar, Señor, a estas personas y regresarles su salud. Señor, tómalos en tus manos, Señor, guarda a todas estas personas que trabajan en el sector salud, protégelos en todo momento. Gracias, Señor, te damos y en esta hora en tus manos nos ponemos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a cantar este himno, Venid a mí los tristes, que ustedes lo van a poder ver ahí en su pantalla. Me parece que es el himno número 185. Sí, precisamente 185 de nuestros himnarios, y si no lo alcanza a ver en su pantalla, lo puede ver en su himnario. Venid a mí los tristes, que de esta manera escuchemos y afirmemos en nuestro corazón que Dios nos está llamando en todo momento. Vamos a cantar este himno. Venid a mí los tristes, cansados de pecar. Yo soy vuestro refugio, venid a descansar. Venid, venid a mí, cansados de pecar. Venid a mí, venid a descansar. Venid a mí cansados, mi voz hoy escuchar, y así seréis librados de toda iniquidad. Venid a mí, cansados de pecar. Venid a mí, venid a descansar. Venid a mí, cansados, hoy dice el Salvador. Por valles y montañas os busca el buen pastor. Venid a mí, cansados de pecar. Venid a mí, venid a descansar. Venid a mí, cansados, porque queréis vagar a vuestro
Bien, hermanos, pues ahora vamos a pasar al estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a estudiar parte del capítulo 18 debido a que es algo extenso y para no dejar cortada una parte, por eso es que vamos a estudiar esta parte nada más del capítulo 18 del versículo 1 al capítulo 27. Así es que, hermanos, pues como normalmente les pido, tengan su Biblia allá a la mano. Vamos a ir leyendo, vamos a ir meditando sobre esta palabra de nuestro Dios. Y vamos a empezar entonces, hermanos. Ya hemos orado, hemos pedido que Dios nos ayude para en este momento poder comprender de su palabra. Y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Que esta sección la podemos titular como el arresto en el huerto. Este es el tema en esta sección. Y dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvieron pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Bien, hermanos, pues aquí pues estamos viendo esta sección que recordarán ustedes, esto es después de que ha terminado la cena y entonces Jesús, después de este largo discurso que ya hemos analizado desde el capítulo 14 hasta el 17, Jesús había hablado con sus discípulos y ahora entonces salen para que Jesús vaya a este lugar tan especial para orar. Eso es muy importante. Entonces aquí noten ustedes en este dibujo que ustedes tienen, salen ahí del aposento alto, esta parte que tienen hasta abajo, ahí esta flechita o esta línea roja, es ahí, la parte de abajo es el aposento alto. Y se dirigen hasta la parte de arriba, que es el Getsemaní, el monte de los olivos. Así es que tuvieron un camino que recorrer, pues algo largo, y además tuvieron que bajar para llegar hasta este valle, el valle de Cedrón. Eso que ustedes ven ahí en el círculo rojo, más o menos, toda esa partecita, esa es lo que se considera como ese valle del Cedrón. Y había también un canal, un arroyo, por eso ahí nos habla en este
al principio que pasan por el torrente de Cedrón, este arroyo. Ustedes lo pueden ver ahí cómo cruza de forma diagonal este arroyo. Ese era el arroyo de Cedrón, ¿sí? Y bueno, aquí hay algo muy simbólico. Bueno, vamos a ver aquí varias cosas muy simbólicas, muy importantes para Jesús. Porque ahí arribita donde ustedes ven la flechita roja, esta flechita que no la que está sobre el arroyo, sino la otra que está arribita. Esa flechita ubica el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios de los corderos pascuales, de estos sacrificios de estos animalitos que se mataban en el templo y que su sangre se derramaba pues como parte de la ofrenda a Dios. Y se dice que el número aproximado de corderos que se sacrificaban en esas fechas, en la Pascua, pues eran aproximadamente unos 256,000 animalitos. Imagínense la cantidad de sangre que se derramaba. Y claro, ¿para dónde la vertían? Bueno, pues había un drenaje, un canal que daba a este torrente de Cedrón, o este arroyo de Cedrón. Era ahí donde iba a dar toda esta sangre. Si ustedes se fijan ahí en esta línea que tienen, esta línea roja de donde vienen de el aposento alto y van hacia el Getsemaní, sin duda en algún momento tuvieron que cruzar ese arroyo de Cedrón, ese torrente de Cedrón, y Jesús sin duda al pasar por allí vio esa sangre que corría en este arroyo, toda esta sangre, porque recuerden que eran muchísimos los animales y todavía estaba ahí corriendo esta sangre. ¿Y qué creen que haya venido a su mente en esos momentos? Pues sin duda ese momento le hizo pensar también en su sacrificio, que su sangre iba a ser derramada en pocas horas. Él estaría siendo sacrificado y su sangre sería derramada. Entonces esto era algo que sin duda le trajo algo a la mente, ¿sí? Le hizo pensar en eso. Y siendo humanos, tal vez nosotros podríamos decir como que mejor no sigo adelante, pero Jesús sabemos que siempre se mantuvo firme. Entonces cruzaron este arroyo, este canal llamado Cedrón, y llegaron hasta este monte de los Olivos. Bueno, este monte pues era amplio y en una de las laderas de este monte estaba un huerto que se llamaba el huerto de el Getsemaní. Y este lugar, Getsemaní, este huerto, el Getsemaní, literalmente o se puede traducir como lugar del molino, ¿sí? Era este lugar donde se molían las aceitunas que producían lo que es este aceite de estas aceitunas. Por eso se llama el Monte de los Olivos. Entonces aquí otra parte muy significativa. Cuando Jesús estaba ahí, podía pensar: así como se muelen, como son trituradas estas aceitunas, así también mi vida va a ser triturada, va a ser maltratada como esas aceitunas. Y venían todos esos recuerdos sin dudas. Todo eso pues era algo que a Jesús
le producían pues varias cosas en su mente. Bien, regularmente, y ustedes pueden ver ahí en esta imagen que Jesús está, regularmente así lo pintan, ¿verdad? Jesús estaba orando y yo podría pensar que tal vez estaba orando en esas piedras donde se molían las aceitunas, y cuando oraba y decía, Señor, esta oración que él hacía en este lugar tan difícil, tan complicado, ese momento. Bueno, se dice que Jesús y sus discípulos solían ir hasta este lugar un poco para encontrar tranquilidad, encontrar paz, en aislamiento afuera de la ciudad. Y pues Judas, se nos relata aquí en esto que hemos leído, que Judas sabía muy bien que Jesús iba ahí con sus discípulos. Sin duda, él sabía dónde se ponía a orar, dónde se ubicaban, y entonces sería fácil encontrarlo y llevar a toda la gente que se requería para que lo arrestara. Bueno, aquí hay algo muy sorprendente acerca de toda la gente que se moviliza para arrestar a Jesús. El Evangelio de Juan nos dice que era una compañía de soldados, además de algunas personas de los principales sacerdotes y de los fariseos. Esas gentes, pues todas pertenecían a lo que podríamos llamar como la policía del templo. Las autoridades tenían una especie de cuerpo policíaco privado para mantener en orden en el templo, ¿sí? Aparte, el Sanedrín también tenía sus guardias que estaban a sus órdenes. Todas estas personas eran parte de esta policía, diríamos, de los judíos, pero también había una compañía, un grupo de soldados que eran parte del Imperio Romano. La palabra que se utiliza aquí, que Judas dice que llevó, es una compañía que en griego es espeira, que esto tiene tres significados. Esta palabra en griego tiene tres significados. Esta palabra puede designar a toda una corte romana, que eran aproximadamente 600 hombres, ¿sí? Esta cantidad era pues muy grande. Si era una corte de soldados auxiliares, la palabra espeira tendría entonces, y este es también el otro significado que podría tener, de 1000 hombres. 240 serían de caballería, y los otros 760 serían de infantería. Sea de una o de otra manera, como se pueda entender, pues era una cantidad enorme de personas que fueron para arrestar a un humilde carpintero, a un Galileo desarmado. Eso es una exageración, pero que sin duda muestra todo ese poderío del Imperio Romano y también del poder religioso. Bueno, ¿qué podemos ver? ¿Qué nos revela el arresto de Jesús? Bueno, podemos decir que nos revela diferentes cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, ustedes ahí lo pueden ver, nos muestra su valor. En el tiempo de la Pascua, cuando se celebraba la Pascua, era un tiempo donde la luna pues era luna llena, y creo que muchas veces nosotros en las noches, cuando vemos la luna llena, pues casi se ve como de día, ¿no es así?
Pero los enemigos de Jesús, toda esta gente que va a atrapar, a aprender a Jesús, dice que iban, ahí lo menciona, con sus antorchas, ¿sí? Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué? Si era luna llena, era casi como, pues no de día, pero sí se veía más o menos. No lo necesitaban, pero entonces, ¿por qué llevaban todo esto? Y tenía que ver mucho porque tal vez ellos pensaron que les iba a costar buscar a Jesús, que Jesús iba a andar escondiendo de entre los árboles o en algunas cuevas en ese monte, entonces iban a utilizar esas antorchas, pero pues resultó que no. Lejos de todo eso, dice que es sorprendente, ¿verdad? Que Jesús sale a encontrarlos, Él salió a encontrarlos y les dice, bueno, ¿a quién están buscando? ¿Sí? Y ya, bueno, ellos le dicen, pues buscamos a Jesús de Nazaret. Y bueno, Él claramente les dijo, pues aquí estoy, yo soy. Ellos habían pensado que iban a tener una noche larga buscando ahí entre los árboles, entre las rocas, entre las cuevas, pero no, fue todo muy diferente y encontraron fácilmente a Jesús. Y aquí tenemos, hermanos, este valor de Jesús. No tuvo que andarse escondiendo, él sabía que su hora había llegado. Y entonces se presenta, sale al encuentro cara a cara con estos hombres y les dice, yo soy al quien ustedes están buscando. Entonces aquí vemos su valor. En segundo lugar, nos muestra su autoridad. Dice que toda esta gente que estaba ahí, que llega, Jesús estaba totalmente desarmado y bueno, toda esta gente llega delante de Jesús, eran hombres de guerra, armados, todos equipados, ¿sí? Sin embargo, hay algo muy curioso que cuando se encuentran ante Jesús, ¿recuerdan, hermanos, qué sucedió? Dice que se postraron en tierra, cayeron en tierra, ¿sí? ¿Por qué? Si ellos no obedecían a Jesús, sino obedecían a sus autoridades civiles. Pero aquí nos muestra el Evangelio de Juan cómo Jesús tenía esa autoridad y esta gente cae ante Jesús. Jesús bien pudo haber aprovechado y salir huyendo, pero no lo hizo, sino al contrario, les facilitó las cosas y se entregó. Así es que este punto donde nos muestra cómo Jesús tiene una enorme autoridad aún en aquellos que no son sus discípulos. Si esos que no eran sus discípulos cayeron en tierra, pues hermanos, cuanto más nosotros que somos sus discípulos debemos someternos a su autoridad. A veces otros son los que lo hacen y nosotros que somos sus discípulos no lo estamos haciendo. En tercer lugar, nos muestra que Jesús eligió morir. Está claro, hermanos, como yo decía hace un momento, ¿verdad? Estos hombres quedaron impávidos, quedaron postrados y bien Jesús pudo haberse ido, pudo haberse librado y salido de Jerusalén y andar por otros lados y no lo hubieran capturado. Podría haber pasado en medio de ellos sin que le hicieran nada. Pero no, ¿verdad? Jesús no rehuyó a su misión, sino que Él eligió morir. No fue algo que porque lo obligaron a morir, porque lo apresaron y entonces tuvo que morir. No, Él eligió morir para que de esta manera darnos la salvación. En cuarto lugar, nos muestra su amor protector. Él no pensó en sí mismo, como muchas otras veces hemos visto. Él, hasta en los últimos momentos, pensaba en sus discípulos. Él en ese momento, él pensó en sus discípulos y les dijo, aquí estoy, aquí me tienen, a mí a quien me buscan, aquí estoy.
préndanme a mí, llévenme a mí, pero a los otros déjenlos que se vayan. Y esto era algo que también estaba cumpliéndose como parte de la profecía, cuando decía que no perdió a ninguno de ellos. Y aquí, hermanos, vemos el amor protector de Jesús hacia sus discípulos. Y eso, hermanos, tengámoslo muy en cuenta. Siempre Él nos va a proteger. Él, estando en esos momentos críticos, en esos momentos difíciles, Él no pensó en sí mismo, pensó en cómo proteger a sus discípulos. Y eso nos habla de su gran amor por nosotros. En quinto lugar, nos muestra su total obediencia. Dice que en ese momento entonces Pedro, pues como era arrebatado, sacó su espada y le cortó la oreja de uno de esos hombres que iba con toda esta gente que lo iba a prender, ¿sí? Y bueno, Jesús le dice, no he de beber esta copa. Ese versículo 11 de este capítulo 18 es lo que Jesús le estaba diciendo, no, tengo que obedecer. Y esa era la voluntad del Padre y tenía que seguirlo. Jesús, hermanos, fue fiel al mandato de Dios, a su misión, a lo que Dios lo había enviado. Hay una persona aquí que también es importante que reconozcamos su valor, y ese es Pedro, ¿verdad? Porque imagínese, sacó su espada contra ¿cuántos decíamos? Ponga usted los 600 o los 1000, uno solo contra todos, pues eran muchísimos, pero sacó su espada, mostró esa valentía. Bueno, muy pronto había de negar a su maestro, pero en aquel momento él estuvo dispuesto a enfrentarse con toda esa gente por defender a su maestro. A veces es muy fácil hablar de la cobardía de Pedro, pero no debemos olvidar que también era valiente, era firme, y en ese momento él mostró su valentía. Bien, vamos, hermanos, ahora a ver esta sección. No vamos a ver todos esos versículos seguidos, sino que nos vamos a saltar. Vamos a ver del 12 al 14, después del 19 al 24, porque este es un conjunto y que podemos titular Jesús ante Anás. Entonces, primeramente, del 12 al 14, de ahí nos saltamos al 19 al 24. Y dice de esta manera esta porción: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. De ahí nos saltamos, hermanos, hasta el 19. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Bien, como ya vimos estas dos partes donde están relacionadas,
y que nos refieren que se llevan a Jesús a Anás. Y haremos lo mismo más adelante con las otras dos porciones. Bueno, Juan es el único de los evangelistas que nos dice que Jesús fue conducido en primer lugar a la presencia de Anás. Y ustedes ahí tienen un dibujo, un mapita, donde pueden ver cómo del Getsemaní, que tiene marcado el número 1, es llevado hasta la casa de Anás, donde tiene el número 12. Ahí, imagínense todos los recorridos de Jesús, de donde estaba primero después de la última cena al Getsemaní, ahora del Getsemaní a la casa de Anás. Una noche con muchas caminatas. Anás era un personaje muy célebre en aquel entonces, ¿sí? Una persona de aquel tiempo escribe sobre Anás y decía: no hay figura de la historia judía de aquel tiempo que no sea más conocida que Anás. Ninguna persona era más afortunada, más influyente, pero también era una persona muy despreciada. Él era un ex sumo sacerdote, ya no estaba en función, ya era un ex sumo sacerdote. Él había sido sacerdote aproximadamente entre el año 6 y 15 después de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, 4 de sus hijos también ocuparon ese puesto. Y bueno, se menciona aquí Caifás. Caifás era su yerno, ¿sí? Y bueno, ya ese hecho pues nos muestra algunas cosas, nos sugiere ya algunas cosas. Por eso de la casa de Anás lo llevan a la casa de Caifás. Ustedes pueden ver ahí en este mapa del número 2 al 3. Bueno, hablando un poco más sobre Anás y sobre cómo se daba la situación de la sucesión de los sacerdotes. Hubo un tiempo en el que el sumo sacerdote era vitalicio, era por siempre, ¿sí? Pero cuando llegaron los romanos, entonces las cosas cambiaron. Se empezó a establecer a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, mediante pues sobornos, corrupción, intrigas, conspiraciones, todo se amafió, como diríamos. Se nombraba a un sumo sacerdote pues ahora sí que al mejor postor, al que consiguiera también tener una buena relación con el imperio romano, con el gobierno romano. De hecho, el sumo sacerdote era un súper colaboracionista con el imperio romano, estaba muy aliado del imperio romano. El imperio pues le daba también las facilidades y los prestigios, las comodidades, el poder ser dueño de muchas cosas, y había mucho soborno, ¿sí? Y había esta estrecha relación entre el imperio romano y los dirigentes religiosos judíos. Bueno, la familia de Anás era inmensamente rica y uno tras otro de sus hijos habían llegado a alcanzar estos puestos, pues ya se imaginarán, a través de intrigas, a través de sobornos. Y bueno, pero detrás de todos, aunque sus hijos eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes,
detrás de todos ellos, los manejaba, pues era Anás, seguía teniendo el poder. Ya no estaba como sumo sacerdote, pero era el que pues seguía dirigiendo los hilos detrás de todo. Bueno, ¿cómo fue que Anás obtenía pues toda esta riqueza? ¿Cómo era que se hizo pues muy, muy rico? Bueno, pues ustedes recordarán que en el templo estaba el atrio de los gentiles. Recordarán que ahí sucedió esto, que Jesús entró y derribó todas las mesas de los cambistas, donde estaba todo el negocio, donde estaba el mercado, ¿sí? Donde ahí se vendían los animales para los sacrificios. Ahí se acordarán ustedes que llegó Jesús demandando, denunciando todo esto. Todas las víctimas que se ofrecían en sacrificio en el templo tenían que estar libres de manchas, libres de defectos, ¿sí? Y había inspectores que comprobaban que todo el animal que llevaban estuviera libre de defectos. Si traían un animal que tuviera algún defectito, pues no lo aceptaban. Y entonces lo que hacían pues era decirles, pues tu animal tiene algún defecto, tiene alguna falla, entonces mira, ve y compra aquí, y compra en el atrio de los gentiles. Y de esta manera se presionaba a la gente para que ahí comprara sus animales para los sacrificios, ¿sí? Como no pasaban esa rigurosa revisión, que ya era más bien algo que hacían, aunque el animal estuviera bien, algo le encontraban y al final tenían que comprar su animal en este lugar. Pero el asunto estaba, o el negocio estaba, es que en este lugar, el atrio de los gentiles, pues los vendían 10 veces más su precio real, ¿sí? Y bueno, pues era un negocio redondo, una explotación muy, muy fuerte. Y bueno, ¿quién era el que controlaba esta venta? ¿Quién era el que estaba dirigiendo este mercado? Se habla de que se llamaba el bazar de Anás. Pues era Anás, ¿sí? Este hombre era el que se estaba beneficiando y pues de esta manera también toda su familia habían logrado toda esta fortuna. Así es que Anás y sus familiares eran de esas personas pues destacadas, no tanto porque fueran buenas, sino por su inmensa riqueza y su poderío, porque eso también les daba poderío. Y ahora podemos entender por qué, porque uno diría, bueno, ¿por qué lo llevaron a la casa de Anás? Bueno, por esto simplemente, porque Anás se vio afectado cuando Jesús fue al templo y denunció toda esta injusticia, todo este mercado, donde dijo esto es una cueva de ladrones. Jesús había atentado contra los intereses de este hombre, había estaba arruinando su gran negocio, y es por eso que al lugar donde lo llevan es a la casa de Anás. Anás quería ser el primero en regodearse, decir, miren, ya capturé a este perturbador Galileo, se acabó el problema. Así es que la visita ante Anás fue también para que de esta manera la gente viera que Anás seguía teniendo el poder. Y bueno, todo esto pues era una injusticia, era una burla a las leyes. Uno de los principios de aquel entonces, de las leyes judías, ¿sí?, es que no se podía hacer a un preso preguntas si no fuera
en el lugar adecuado. Hay una persona experta en esto que se llamaba Maimónides, lo repito, me cuesta, Maimónides, que era un hombre que conocía de esto, y decía él: nuestra auténtica ley no inflige la pena de muerte a ningún culpable por una sola confesión. Y así es que Anás había violado la ley, los principios de la justicia judía, cuando él estaba interrogando a Jesús. No era él quien tenía que hacerlo. Y fue eso precisamente lo que Jesús también le dijo ahí en este versículo 21, si ustedes gustan ver, porque Jesús le dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Aquí ellos saben lo que yo he dicho. Lo que estaba diciendo, en otras palabras, Jesús era: lleva mi caso como es justo. Examina a tus testigos como es tu derecho y deber, y deja de interrogarme a mí, que es algo que no tienes derecho de hacer. Cuando dice que Jesús dijo aquello, uno de los que estaban ahí, uno de sus agentes, dice que le dio una bofetada y que entonces le dijo que si él iba a enseñar al sumo sacerdote, que recuerden que ya no era sumo sacerdote, sino era ex sumo sacerdote, y le estaba diciendo: ¿cómo tú le vas a enseñar a conducirse a juicio, conducir un juicio? Y bueno, pues esto era algo injusto. Y aquí, hermanos, vemos esto. Jesús, a veces pensamos que Jesús era alguien que se quedaba de brazos cruzados y que no contestaba nada. No, Jesús tenía una defensa, se defendía de manera no violenta, pero se defendía. Y Jesús le contestó que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Y así en otras cosas, no vamos en esta hora a ver otros asuntos, pero aquí vemos un punto en cómo Jesús responde no violentamente, se defiende no violentamente. Pues sin duda, hermanos, Jesús no tenía la menor esperanza de que se le hiciera justicia. Él había trastocado los intereses de Anás y bueno, y de todos sus colegas, de todos los poderosos. Y pues sabía que no iban a actuar correctamente, no le iban a realizar un juicio adecuado. Ya de antemano, ya todo estaba planeado, ya estaba juzgado para la muerte. Cuando uno está metido en un negocio turbio, pues lo único que le queda, porque sabe que no puede ganar legalmente, lo que le queda, así como Anás, era eliminar a Jesús para que de esa manera se acabara el problema. Si no lo podía hacer por las buenas, que sin duda no lo iba a poder hacer por las buenas, pues entonces lo iba a hacer por las malas. Bien, hermanos, pues vamos ahora a ver esta otra sección. Ya les decía, aquí vamos a conjuntar estas dos secciones, de este versículo 15 al 18 y después del 25 al 27, que tiene que ver con Pedro y que nos habla si era un héroe o era un cobarde. Y vamos a leer entonces, primero del 15 al 18. Dice así: y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego
porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. En el versículo 25 estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de esos discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Bien, bueno, pues aquí, hermanos, los discípulos se habían ido, habían huido. Sin embargo, aquí vemos a dos de los discípulos que no huyeron. Uno es Pedro y el otro se dice que es Juan. Perdón, no es Juan, sino otro discípulo. Regularmente decimos que es Juan, pero no. Se dice solamente otro discípulo, ¿sí? Y que siguen a Jesús después del arresto, ¿verdad? Después de este arresto. Y bueno, ahora lo llevan a la casa del sacerdote Caifás. Ahí ustedes pueden ver de la casa de Anás, el número 2 al 3, a la casa de Caifás. Bueno, en esta parte va este discípulo que no se dice el nombre y Pedro. Y de este discípulo que no se dice el nombre, dice que tenía acceso a esta casa, era conocido por el sumo sacerdote. Y bueno, hay muchas especulaciones acerca de quién era ese discípulo que no se menciona su nombre. Algunos han dicho que se trataba de Nicodemo, otros de José de Arimatea, que eran personas que estaban familiarizados con el Sanedrín y que conocerían al sumo sacerdote, pero en realidad no se sabe. También se dice que, y es el punto más tradicional, el punto de vista más tradicional, es que este discípulo sin nombre era Juan, por eso decía hace un momento. Y la tradición pues es unánime, muchos dicen que se trataba entonces de Juan. Y bueno, la pregunta aquí sería es que ¿cómo es que Juan conocía al sumo sacerdote? Porque recordarán ustedes que Juan y su hermano, ¿a qué se dedicaban? Eran pescadores, eran hijos de Zebedeo y dice que tenían un negocio de pesca y un negocio floreciente, ¿sí? Esto se menciona ahí en Marcos 1:20. Y bueno, en aquel entonces había una empresa o había un negocio que era la del pescado salado, porque no era muy fácil tener el pescado fresco, era un lujo quienes pudieran tener el pescado fresco debido a la dificultad del traslado. Si se trasladaba por varios días, pues se echaba a perder. Y sin embargo, el pescado salado pues era un artículo que podría tener más duración y entonces se dice que se dedicaban a esto y se sugiere que el padre de Juan era el proveedor en esta casa, era el que llevaba este pescado salado y que entonces conocía al sumo sacerdote, y es por eso que Juan pudo haber hablado con el sumo sacerdote, porque tenía este contacto al llevar las provisiones, y fue por la razón por la cual
entonces pudo entrar. En realidad esto es una suposición, no es nada que esté confirmado, pero sí tenemos que ver que Juan, este discípulo no es precisamente Juan. Se habla de ese discípulo, el discípulo amado. Recuerdan que en el Evangelio se habla del discípulo amado, no se dice el nombre, pero este discípulo pues tenía este contacto. Sea como fuere, tenía este contacto y entonces logró que Pedro fuera introducido en el patio, ¿sí? Lograra estar en el patio de la casa del sumo sacerdote, donde podía ver muy de cerca a Jesús, y Jesús también lo podía ver, ¿sí? Y aquí hay un detalle muy interesante. Jesús había dicho que Pedro lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Y bueno, esto es algo que regularmente nosotros lo relacionamos con un gallo, con un animalito, ¿verdad? Pero según las leyes rituales judías, no estaba permitido tener aves de corral en la ciudad santa, aunque bueno, a veces pues a lo mejor se les escapó por ahí un gallo, unos pollos, y no cumplieron bien la ley, pero para los romanos tenían una práctica militar, y la noche la dividían en 4, ¿sí? En 4 vigilias, ¿sí? Una iba de las 6 de, pues ya noche, tarde, a las 9 de la noche. De las 9 a las 12 de la noche otra, de las 12 a las 3 de la madrugada y de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. Eran las vigilias de la noche. Y después de cada vigilia se tocaba un sonido de trompeta indicando que se cambiaba la guardia con ese toque de trompeta, ¿sí? En latín, este sonido de la trompeta era gallicinium, ¿sí? Y en griego era alectorofonia, ¿sí? Si se fijan en el latín, gallicinium suena a gallina, que quiere decir, en estos 2 casos, esas 2 palabras, se traduce también como canto del gallo, ¿sí? Y puede ser entonces que no fue precisamente un gallo como regularmente nos lo han pintado, sino fue ese toque de trompeta, que ahí dice antes que suene la tercera vigilia, tú ya me habías negado, ¿cuántas veces? 3 veces, ¿sí? O sea que ya iba con la 4ª, ¿sí? A veces pensamos, regularmente decimos, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. Bueno, dice que antes de que tocara, ya había negado 3 veces. Entonces, ya era la 4ª. Bueno, ahí se los dejo de tarea para que lo revisen. Todos los residentes de Jerusalén conocían ese toque de trompeta en la tercera vigilia, a las 3 de la madrugada, cuando sonó. Y recuerden que este patio pues era un espacio no tan grande. Jesús podía ver claramente a Jesús, Pedro podía ver claramente a Jesús, y Jesús también podía ver a Jesús. Entonces Jesús ha de haber escuchado esos momentos en los cuales, cuando se acercaron y dijeron, tú eres uno de ellos, y Pedro dijo, no. Imagínense el dolor que ha de haber sentido Jesús. Pero también Jesús comprendía a Pedro, era fuerte la presión.
Así es que Pedro, en el patio de la casa del sumo sacerdote, pues negó ahí a Jesús. Y no ha habido nadie que haya sido tan cruel en este enjuiciamiento hacia Pedro, tantos comentaristas y nosotros también, hablando de ese fracaso de Pedro y la vergüenza de esa negación, y a veces hacemos hincapié en eso. Pero hay que tener algo muy presente en cuenta, y esto vamos a ver. Y debemos de recordar que todos los demás discípulos, recuerden, recuerden, es ese discípulo que no tiene nombre, ¿sí? Y Pedro, son los únicos que no lo abandonaron totalmente, ¿sí? Sí iban de lejitos, pero no lo habían dejado como los demás. Pedro no solo él había desenvainado la espada, como ya decíamos, algo muy valiente en el huerto, ¿sí? Uno contra 1000, ¿no? Sino que siguió a Jesús, aunque estuviera en riesgo su vida, aunque estuviera en peligro, aunque a escondiditas, un poco así, escondido, como a veces sucede, hermanos, somos cristianos, pero a escondidas. Lo que debemos de recordar de Pedro no es tanto o resaltar más su fracaso, sino el valor que él tuvo, ¿sí? Porque él siguió y estuvo ahí en esos momentos y no salió como los demás. Ciertamente tuvo su falla, ¿sí? Pero fue una falla porque trató de estar cerca de Jesús y no pudo resistir la fuerte presión que le estaban haciendo, ¿sí? Y por eso fue que falló. No tanto por ser un cobarde, sino porque se encontró en medio de una situación difícil y eso fue lo que le orilló. Y bueno, hermanos, ¿cuántas veces no nos ocurre la misma situación? En segundo lugar, debemos recordar, lo mucho que Pedro amaba a Jesús. Los otros lo habían abandonado. Solo Pedro y el otro discípulo se mantuvieron lo más cerca posible. ¿Por qué? Porque amaban a Jesús y no querían separarse de él. Cierto que fallaron, pero falló en circunstancias que solo uno que ama entrañablemente, pues tendría que sufrir. En tercer lugar, debemos recordar que hasta qué punto Pedro, pues también se redimió a sí mismo. Las cosas para él después no fueron nada fácil. Sin duda, muchos recordaban, como suele suceder, te resaltan lo malo que hiciste. Muchos le recordarían su negación, ¿sí? Eso sin duda recorrió de boca en boca, todos se enteraron de que Pedro había negado y tal vez mucha gente, muchos de los discípulos o gente de no discípulos de Jesús se burlaban de él, posiblemente, ¿sí? Como muchas veces cuando tú fallas, ya después todos se burlan de tu falla. A lo mejor hasta le cantaban así como el gallo y le decían, tú, el que lo traicionaste. Imagínense cómo se sentía Pedro. A veces así nos llegamos a sentir nosotros. Así es que Pedro tuvo que salir de ese bache, tuvo que esforzarse y salir adelante y no dejarse vencer. La clave del asunto es que Pedro se mantuvo con esa firmeza hacia su maestro, ¿sí? Él había hecho una protesta de lealtad en el aposento alto hacia su maestro. Había desenvainado su espada
solitario ante tanta gente ahí en el huerto de Getsemaní. Fue Pedro el que lo siguió hasta ese lugar en el patio del sumo sacerdote. Y no fue Pedro el que se quebró ante la tensión y su negación. Y eso era lo que Jesús podía ver, ¿sí? Jesús ve eso, ¿sí? Lo tremendo, lo maravilloso de Jesús es que a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, Él ve lo que nosotros podemos llegar a ser. Él nos comprende, Él nos ama. Y no nos ama por lo que somos, sino por las enormes posibilidades de lo que podamos llegar a ser. Imagínense si Jesús solo hubiera visto a Pedro que falló, que fracasó, no. Él vio que Pedro tenía enormes posibilidades y lo vemos más adelante todo lo que él hizo. El amor perdonador de Jesús es tan grande que ve nuestras potencialidades. Cuando muchas veces nosotros vemos nuestros fracasos, Dios ve nuestras potencialidades, lo que podemos llegar a hacer. Él no ve solo nuestros fracasos, nuestras caídas, sin duda las tenemos, sino Él ve que nos estamos esforzando por alcanzar, para vivir esa meta que Jesús nos ha marcado. Y pues hermanos, que sigamos así. Tenemos fallas como la tuvo Pedro, pero Dios no nos deja. Dios sabe que nos estamos esforzando. Sigamos esforzándonos, hermanos, y que Dios siga actuando en nuestra vida. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre bendito, gracias te damos por este tiempo de estudio. Señor, que en esta hora tu palabra se siga afirmando en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú, Señor, nos has hablado, lo que cada uno de nosotros hemos escuchado, tú, Señor, haz que lleve fruto en nuestra vida. Te lo rogamos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a recoger nuestra ofrenda y vamos a decir el texto que regularmente decimos para presentar nuestras ofrendas. Vayamos preparando nuestra ofrenda. Recuerde que si usted quiere traer su ofrenda al templo, lo puede hacer, o si no, la puede guardar y posteriormente traerla al templo. Vamos a decir el texto para presentar nuestra ofrenda, que se encuentra en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Hermanos, recojamos nuestra ofrenda y así alabemos a nuestro Dios. Y hermanos, pues vamos a tener una oración. La oración la hará mi esposa. Así es que vamos a orar y de esta manera vamos a seguir. Hermanos, vamos a dar gracias por nuestras ofrendas. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado sin el alimento material. Te agradecemos, Señor, por estas ofrendas que se han recogido. Permite, mi Dios, que puedan ser multiplicadas conforme a tu voluntad y que permitas que puedan ser utilizadas para tu honra y tu gloria. Bendice cada hogar, Señor, y que siga estando, Señor, tu amor y tu misericordia a través, Señor, de el sustento diario. Gracias te damos, Señor, y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a cantar el himno Has tratado de llevar tu carga, número 38 de nuestros himnarios. De todos modos, también lo pueden ver en la pantalla.
Vamos a cantar este himno. Has tratado de llevar tu carga, solo tú, no sabiendo que tendrás ayuda si acudieres al Señor Jesús. Si tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. Nunca olvides que al Calvario solo fue Jesús para darte salvación y vida, cuando solo sucumbió en la cruz. Si tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. Solo en Cristo protección y ayuda hallarás. Lleva siempre a Él tus cargas todas, que a ninguno rechazó jamás. Si tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. Hermanos, vamos a terminar nuestro culto de estudio con una oración. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por esta bendición que nos has dado de meditar en tu palabra. Señor, sé con cada uno de mis hermanos allá en sus hogares. Tú, Señor, sosténles, provéles el sustento de cada día. Señor, tú eres nuestro apoyo, donde podemos, Señor, siempre tener el sustento y de tu socorro. Señor, guárdanos y cuídanos en todo momento, Señor, a aquellas personas que tienen que salir, a aquellas personas que tienen que ir a trabajar. Tú sé con ellos sosteniéndoles en todo tiempo. Que tu bendición, la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe y nos guarde hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.